grabar esta computadora. Muy bien. Una confirmación por ahí, por favor, de que me escuchan correctamente, les agradecería. ¿Se escucha bien? Listo, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Este va a ser nuestro contenido. Voy a hacerles una pequeña presentación de quiénes somos. Luego vamos a ver algo de análisis de vibraciones, pero muy levemente. Lo mismo la parte del análisis dinámico de sistemas, para empezar a ver con más detalle qué es la multiplicación de movimiento y cómo se utiliza esto en el análisis de vibraciones, para luego pasar a cuál es el equipamiento que necesitaríamos para hacer un análisis dinámico de sistemas utilizando las cámaras de multiplicación de movimiento y finalmente unos cuantos casos de estudio. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Denis Espinosa y vengo dirigiendo la empresa Vibroval desde ya casi 20 años. ¿Sí? Somos una empresa boliviana fundada en octubre del año 2002 y nuestro core business es el monitoreo de condición, el mantenimiento proactivo y la ingeniería de mantenimiento. ¿Qué hacemos en Vibroval? Hemos separado nuestras actividades en 3 unidades de negocios. Una de ellas es la parte de servicios, la segunda, la parte de productos, y finalmente tenemos una división de cursos certificados que están respaldados por instituciones con acreditaciones muy respetadas. Y tenemos personal certificado para las diferentes tecnologías de monitoreo de condición que manejamos. Actualmente somos la única empresa en Bolivia que tiene analistas de vibración desde categoría 1 hasta categoría 4, analistas de compresores reciprocantes en categoría 1, categoría 2, termografía infrarroja en 2 niveles, ultrasonido, análisis de lubricantes y evaluación de motores eléctricos en 2 niveles. Bien, entonces, muchas de las cosas que voy a mostrarles ahora, es posible que las hayamos puesto en los webinars anteriores, pero es importante tener esa base para poder entender qué es el análisis de vibraciones utilizando la amplificación de movimiento y el video de alta velocidad. En esta primera sección, una breve introducción de qué es el análisis de vibraciones. Esta es una de las definiciones que he encontrado hace mucho tiempo y que la pongo en las presentaciones porque me gusta la definición. Nos dice que el análisis de vibraciones consiste en el estudio del tipo de propagación de ondas elásticas en un material homogéneo y la determinación de los efectos producidos y el modo en que se propagan. Las vibraciones pueden ser medidas y caracterizadas midiendo la oscilación o desplazamiento alternante de ciertos puntos al paso de una onda elástica. Si nosotros pudiéramos ver cómo está propagándose la vibración dentro de un cuerpo, sería algo así como esta animación que se muestra en la parte derecha, ¿sí? Cada uno de los puntos de esa estructura tiene una correlación con el punto de al lado y así sucesivamente. ¿Y qué hacemos nosotros normalmente? Utilizamos un sensor y lo colocamos sobre uno de estos puntos y a partir de qué es lo que está pasando en ese punto de medición, tratamos de ver qué es lo que está pasando en el resto de la estructura, en el resto de la máquina o en el resto de la tubería. ¿Dónde se utiliza el análisis de vibraciones? Actualmente el análisis de vibraciones, aunque está muy difundido en el campo del mantenimiento industrial, si nosotros vemos este mapa mental, vamos a poder ver que el análisis de vibraciones no solamente está involucrado en los programas de mantenimiento. Es verdad de que puede ser un pilar del mantenimiento predictivo. Sin embargo, cuando se montan las plantas, cuando se va a comisionar máquinas rotativas, por ejemplo, inclusive estacionarias, tiene una parte importante en las pruebas de aceptación. El análisis de vibraciones es ampliamente utilizado en todo el mundo hoy en día para las denominadas pruebas FAT,
para las denominadas pruebas SAT, ¿sí? Pruebas en fábrica y pruebas en el sitio de que la condición dinámica de la máquina es aceptable, principalmente comparando los niveles de vibración con normas internacionales o con recomendaciones del fabricante. Algunas plantas no tienen hoy en día programas de mantenimiento predictivo. Sin embargo, tienen problemas dinámicos. Entonces, el análisis de vibraciones puede ser utilizado de forma individual para poder hacer un diagnóstico único, podríamos decir, de la máquina o de la estructura o del activo que esté dando problemas, para hacerle un escaneo completo de todo el comportamiento dinámico utilizando una o más técnicas de medición de vibraciones y poder así elevar un reporte de diagnóstico para saber cuál es la causa raíz que está originando que la máquina esté vibrando de forma normal. Con respecto a la protección de máquinas, el análisis de vibraciones se utiliza en máquinas críticas y aquellas máquinas críticas que también son caras, para proteger a estas máquinas y evitar que funcionen con niveles de vibración demasiado altos. ¿Sí? Y en este caso, esta parte de protección de máquinas en la industria normalmente no lo ve la gente de mantenimiento, sino lo está controlando la gente de operaciones o inclusive la gente de instrumentación. Con respecto al monitoreo de condición, ese es un área que a veces se confunde con el mantenimiento predictivo, pero el monitoreo de condición es una parte del mantenimiento predictivo que se puede utilizar independientemente de los programas de mantenimiento predictivo. Y hoy en día el monitoreo de condición de vibraciones se utiliza juntamente con el monitoreo del rendimiento de las máquinas. Y eso normalmente es parte de la operación de las máquinas, la división de producción que ve esta parte del monitoreo de rendimiento y no tanto así la división de mantenimiento. Otro lado en el que se utiliza el análisis de vibraciones es el análisis dinámico de sistemas. De esto es lo que vamos a hablar más adelante, así que no voy a introducirme más en esta sección, pero no voy a terminar esta diapositiva, no voy a pasar a otra diapositiva, sin antes mencionarles de que el análisis de vibraciones también se utiliza en el área de seguridad industrial. ¿Dónde? Para ver si las personas están utilizando herramientas que no les estén causando enfermedades laborales o que no estén conduciendo, por ejemplo, montacargas que pueden estar dañando su organismo internamente, ¿no? Por los altos niveles de vibración, por las altas aceleraciones a las que pueden estar sometidos si los equipos como montacargas, como cualquier otra máquina que trabaje transportándose o una plataforma donde hay máquinas trabajando, no generen tanta vibración como para que pueda ir dañando poco a poco el organismo de las personas. Todas estas áreas que les estoy mencionando son áreas en las que Vibroval viene trabajando desde hace ya varios años, en algunos de ellos con mucha más experiencia, en donde menos experiencia tenemos, estamos hablando de alrededor de 5 años ya que trabajamos en estas áreas. ¿Cómo se hace el análisis de vibraciones típicamente? Este flujograma está extraído de la norma ISO 13373 parte 1, donde indica qué es lo que se debería hacer para un análisis de vibración, principalmente en un activo rotativo. Pero esto se puede llevar a cualquier otro tipo de activo en el que se quiera hacer la medición, ¿no? Primero es necesario conocer qué tipo de máquina vamos a medir, saber si se ha tenido fallos en el pasado. Es importante conocer los modos de fallo, de qué maneras puede fallar esa máquina. Y es importante saber si el análisis de vibración va a ser una técnica que nos va a dar resultados, que nos va a permitir conocer cuál es el estado de la máquina, qué es lo que está pasando, si su salud es buena, si se está degradando o si es estable. En base a esto, recién se pasa a una etapa de selección de los puntos de medición, se toman mediciones preliminares, se seleccionan las técnicas de medición de vibraciones, porque dentro del análisis de vibración, como sí, hay varias técnicas de
técnicas de banda ancha, técnicas en las que se analizan espectros, formas de onda, técnicas en las que se requiere instrumentos más avanzados para poder hacer análisis más complejos. Se toman mediciones iniciales, se lleva a cabo una etapa de detección, hay una etapa de análisis, hay una etapa de elaboración de reporte, hay una etapa de seguimiento para tener una retroalimentación, hay una etapa en la que se comparan los niveles de vibración con niveles o umbrales, podríamos decir, de alerta y de alarma para saber si el equipo que estamos midiendo tiene o no un problema, y si es necesario que la máquina sea corregida o si la máquina puede estar sin tocarse o si el activo puede estar sin tocarse. ¿Qué utilizamos para hacer mediciones? Hoy en día hay una gran variedad de equipos de medición de vibraciones que va a depender de qué es lo que queremos obtener. Esto también está extraído de la norma, donde se pueden ver tres grandes grupos de sistemas de medición de vibraciones. Tenemos los sistemas portátiles, desde vibrómetros muy sencillos, pasando por colectores de vibración hasta analizadores de vibración avanzados. Tenemos sistemas permanentes. Dentro de esos sistemas permanentes tenemos dos grupos de sistemas. Aquellos que son de protección, que se utiliza generalmente en máquina crítica, y en máquinas críticas y caras, y los sistemas permanentes de monitoreo de condición que se utilizan en máquinas críticas y en máquinas esenciales. De estos sistemas permanentes hemos hablado en los seminarios anteriores en este mismo año, y también de los sistemas semipermanentes, que es una combinación entre un sistema permanente, básicamente los sensores fijos, y un sistema portátil, como por ejemplo un analizador o un colector de datos que va recopilando los datos de las máquinas donde están instalados los sensores de forma no continua, sino a intervalos determinados. Cuando uno hace análisis de vibraciones, analiza diferentes gráficos, diferentes tipos de patrones. Aquí les estoy mostrando tres patrones. El de la izquierda es un diagrama de tendencias, un gráfico de tendencias. Eso es lo que normalmente un analista de vibraciones categoría 1 aprende a elaborar, aprende a analizar, y es lo que se utiliza como base para el mantenimiento predictivo, para detectar cuándo una máquina está bien o está mal. Aquí tenemos un gráfico que puede ser generado en base a niveles de velocidad de vibración, pero estos gráficos de tendencia pueden ser resultado de mediciones como, por ejemplo, de aceleración de vibración, como desplazamiento de vibración, estado de rodamientos por alguna técnica especial como shock pulse. Al medio les presento un espectro de vibración, un espectro FFT. Esto es lo que normalmente un analista de vibraciones categoría 2 aprende a diagnosticar, ¿sí? Estos espectros, que pueden ser de velocidad, pueden ser de desplazamiento de vibración, pueden ser de aceleración de vibración, o hay otros tipos de espectros también, como por ejemplo de envolvente, o hay otros espectros que se llaman Cepstrum, que cada uno de estos tiene su propia aplicación. A la derecha tenemos una forma de onda o una señal en el dominio del tiempo. Este tipo de gráficos es el que normalmente aprende a interpretar un analista de vibraciones con capacitación o con conocimientos de categoría 3. También pueden ser de velocidad, de aceleración o de desplazamiento, dependiendo qué es lo que está queriendo analizar, qué tipo de máquina es. Si es una máquina lenta, una máquina rápida, si los modos de falla son de altas frecuencias, de bajas frecuencias, el analista de vibraciones sabrá seleccionar qué tipo de gráfica quiere analizar. Y para cuando se tiene maquinaria rotativa como turbomáquinas, grupos de turbogeneración, turbomotores, como quieran llamarles, los analistas de vibración categoría 4 aprenden a interpretar otros tipos de gráficos como los que se muestran en la parte de abajo, como son el diagrama de órbitas, el diagrama de la línea central del eje durante el arranque. Hay otras gráficas más que
por la cuestión de tiempo y de espacio, no los he puesto, pero cada uno necesita un cierto tiempo de entrenamiento, de capacitación y además un cierto tiempo de horas de práctica, de estar viendo varios de estos patrones para poder interpretar qué es lo que está pasando con la máquina. Bien, entonces, con esa pequeña introducción del análisis de vibraciones, de qué es lo que se hace a nivel general, pasemos a hablar del análisis dinámico de sistemas. ¿Qué es el análisis dinámico de sistemas? El análisis dinámico de sistemas es una parte del análisis de vibraciones, que generalmente se aprende cuando uno ya tiene más horas de capacitación y más experiencia en el análisis de vibraciones, porque se requiere de todos los conocimientos teóricos de las bases del análisis de vibraciones para combinar con otras técnicas que pueden ser analíticas o experimentales, como el análisis modal, el análisis de elementos finitos, y puede ser la idea de la combinación de estas técnicas es el de poder optimizar el comportamiento dinámico de cualquier tipo de estructura. Puede ser un edificio, puede ser una tubería, puede ser una carcasa y, ¿por qué no?, las máquinas mismas, con el objetivo de hacerlas, por ejemplo, más resistentes, hacerlas más ligeras, hacerlas más seguras. Esto normalmente también sale un poco más allá del mantenimiento correctivo y preventivo y predictivo al que normalmente estamos acostumbrados, ya que los resultados de este tipo de análisis normalmente entran dentro del campo del mantenimiento mejorativo o modificativo. ¿Sí? En inglés es más fácil, en inglés es improvement maintenance, mantenimiento mejorativo sería la traducción más directa. Pero como ven, básicamente es una combinación de varias técnicas. ¿Y cómo se hace el análisis dinámico de sistemas? Al ser una combinación de varias técnicas, se pueden clasificar este tipo de análisis en dos grupos: en el análisis modal y en el análisis de deflexión operacional, que también es conocido como el ODS. Dentro del análisis modal existe una subdivisión, ¿sí?, donde podemos ver que hay un análisis modal analítico, que es básicamente modelar los sistemas, modelar ese sistema que estamos analizando en una computadora, mediante análisis de elementos finitos. El análisis modal también puede ser experimental. Existen dos tipos de análisis experimentales hoy en día: el clásico, que es, por ejemplo, utilizando un martillo modal o utilizando un agitador, y el análisis modal operacional, que es algo parecido al ODS, pero que extrae, permite conocer algo que el ODS no puede hacer, que son las frecuencias naturales del sistema. El análisis modal, si podríamos resumir en dos o tres palabras, o una frase más corta, es básicamente un análisis que nos permite conocer cuáles son las frecuencias naturales de los sistemas, conocer además cada una de esas frecuencias naturales, si están amortiguadas o si no están amortiguadas. Y también dentro del análisis modal entra una prueba que es muy conocida por los analistas de vibración, que son las pruebas de arranque y parada. Bien, esa parte del análisis modal es un área que normalmente se estudia en los niveles de 3 y niveles 4 de análisis de vibraciones, así como el ODS, que es donde vamos a detenernos con un poco más durante este seminario, ya que la técnica de la amplificación del movimiento es una forma de obtener gráficas de deflexión operacional. Y aquí podemos ver que el análisis ODS se divide en dos categorías: una que se denomina análisis en el tiempo y otra que se denomina análisis espectral o en el dominio de la frecuencia. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos tipos de análisis? Es el tipo de sistema que se está midiendo. Si un sistema es estacionario, es decir,
que no cambia sus velocidades de rotación y su carga durante el periodo de la prueba, el análisis ODS se puede hacer en el dominio del tiempo utilizando espectros. Pero ¿qué pasa si a ese activo o a ese sistema que estamos analizando, si en ese sistema existen cambios de carga, cambios de velocidad, entonces el análisis espectral no sirve. Necesitamos un análisis en el dominio del tiempo. ¿Cómo se hace un análisis ODS típicamente? La tecnología más común hoy en día es en una máquina, hacer cientos de mediciones, ¿sí? Como en esta máquina, en esta bomba que se ve aquí, en la parte derecha, están marcados cada uno de los puntos donde se ha ido midiendo. Y esta es una máquina pequeña, ¿no? Si el activo fuera más grande, por ejemplo, no sé, un edificio, una estructura, una tubería de varios metros, necesitaríamos más y más cantidad de puntos. Luego, en una computadora se genera un modelo en 3 dimensiones. Y a ese modelo en 3 dimensiones se le va cargando las mediciones que se han tomado en el primer punto. Esos cientos de puntos, cada una de esas mediciones se van pasando al modelo para finalmente obtener una animación. Y poder hacer un análisis en base a esas animaciones. Como por ejemplo aquí, tenemos el ODS de la bomba de la izquierda, donde se puede apreciar que tiene un movimiento oscilatorio a la velocidad de rotación, y en base a ese movimiento y a las frecuencias que se han detectado, el analista de vibraciones dirá, el problema que tiene esta máquina es X, Y, Z, no sé, y pasadas sus recomendaciones. Para tener un gráfico de semejante calidad, se necesitan más puntos de medición normalmente. En la parte derecha tenemos otra máquina, donde se puede apreciar una diferencia entre el movimiento de la estructura portante y de la máquina misma, ¿sí? Esto es una soltura en esa pata que se ve más cerca a nosotros, o es una soltura o es una pata coja. Entonces, esa animación no solamente le permite al analista de vibración conocer qué es lo que está pasando, sino también a las personas que no saben de análisis de vibración, poderles mostrar cuál es el problema que tiene su máquina y así poder obtener, por ejemplo, recomendaciones para resolver los problemas de forma más rápida utilizando un equipo de trabajo que no necesariamente esté compuestos por puros analistas de vibración. Habiendo visto eso del análisis de deflexión operacional u ODS, hablemos ahora de la multiplicación de movimiento. ¿Qué es la multiplicación de movimiento utilizando video? Bueno, primero, esto se está moviendo, vamos a poner aquí, ahí está. Primero que nada, esta es una captura de video que tiene que tener dos características, que tiene que ser video de alta resolución y además tiene que ser un video de alta velocidad. ¿A qué se refiere de alta velocidad? Con una tasa de muestreo mayor que lo que normalmente utilizan las cámaras comerciales de filmación. ¿Qué es lo que se logra con esta cámara de alta resolución y de alta velocidad? Se puede lograr que cada píxel que se ve en el video equivalga a un acelerómetro. Pero la diferencia es de que un acelerómetro, un sensor de vibración, necesitamos poner en la máquina. En cambio, con la cámara de alta resolución y alta velocidad, no necesitamos hacer contacto con la máquina. Y con un procesamiento logrado por un algoritmo, se puede lograr la medición de la frecuencia a la que se está moviendo cada uno de esos píxeles y también se puede lograr determinar cuál es la amplitud con la que se está moviendo la máquina en cada uno de esos píxeles. Pero adicionalmente, para que se pueda entender qué es lo que está pasando en el activo que se está midiendo,
el algoritmo, el software, hace un aumento o multiplicación del movimiento. Por ejemplo, en esta máquina que estamos viendo aquí, que es un motor que está moviendo una bomba reciprocante, ahí se pueden ver las tuberías de entrada y de salida también, se puede apreciar cómo el bloque de la bomba sube y baja sincrónicamente con su velocidad de rotación. ¿Qué se puede obtener de la medición del video de alta velocidad y alta resolución? Pues, como les decía, cada uno de los píxeles dentro de la imagen se vuelve un acelerómetro. Entonces, en cada uno de esos puntos que se ve en la imagen, se puede determinar los espectros, ¿sí? Un espectro de vibración FFT para la dirección vertical, y también al mismo tiempo un espectro FFT para la dirección horizontal. En la vertical y en el horizontal se obtienen los espectros tal cual estuviéramos midiendo con un acelerómetro montado en cada uno de esos puntos. Además de ver esas amplitudes de vibración en ambas direcciones, se puede conocer cuál es la frecuencia a la que está vibrando cada uno de esos puntos. Es más, el software nos permite ir seleccionando las frecuencias dominantes y hacer animaciones a cada una de las frecuencias que están capturadas en cada uno de los espectros. Aquí podemos ver una tubería de descarga de un compresor de tornillos, donde tiene una cierta particularidad ese movimiento, incluyendo el movimiento de la base. Quiero hacerles una consulta aquí. No sé cómo será la transmisión de este tipo de video por Zoom. Si me pueden comentar si están recibiendo el movimiento de la tubería en este momento. Sí, se logra ver, se logra ver. Ok, muchísimas gracias. Además de ver esas frecuencias dominantes, se puede ver el modo de vibración. ¿Cuál es el modo de vibración? Es la forma en la que se está deformando una determinada sección de la tubería. Aquí voy a utilizar mi mouse. Sí, aquí está el láser. Fíjense que esta parte de la tubería, si este es un empotramiento, aquí se puede ver cómo esta parte sube y baja, sube y baja. Y se puede decir que esta parte de la tubería está vibrando en su primer modo en voladizo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un codo, no sería completamente en voladizo, pero el modo de vibración que tiene se asemeja a eso. En la parte de abajo se puede ver cómo mientras este codo está yendo hacia abajo, se mueve hacia abajo, este codo de aquí se va moviendo hacia arriba. Eso nos dice cuál es el modo de vibración de esa sección de la tubería. Bien, ahora, para lograr esas imágenes necesitamos un equipamiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tipo de equipos necesitamos para hacer el análisis dinámico de sistemas utilizando la tecnología de multiplicación de movimiento? Estos son los elementos que necesitamos. Necesitamos cámaras de alta resolución y alta velocidad de muestreo. Aquí en la imagen hay dos. Hay una cámara, esta es una cámara de baja frecuencia, esta es una cámara de alta frecuencia, pero que tiene que ser combinada con el uso de lentes. Se necesita iluminación. En un momento más vamos a ver por qué se necesita iluminación. Un segundito, por favor. Ahí está. Y necesitamos un software, ¿sí? Las imágenes que capture este sistema necesita ser procesado por un software especializado para que nos pueda permitir conocer cuáles son esas frecuencias, cuáles son las amplitudes. Vayamos viendo algunos detalles de estos elementos del equipamiento. Hablemos de las cámaras. Hay diferentes cámaras de alta velocidad y alta resolución, cada una con sus propias características. Por ejemplo, la cámara de la izquierda nos está dando unos parámetros muy importantes. Nos dice
que tiene una resolución de 2.5 micrómetros pico pico a una distancia de 3 metros del campo de vista. ¿Qué es el campo de vista? FOV. Si alguien ha trabajado aquí con fotografía o con termografía, sabe a qué se refiere el FOV, que es el campo de vista. En su pantalla, en este momento, el campo de vista es el ancho de su pantalla, de izquierda a derecha. Ese sería su campo de vista. Esto nos indica que esta cámara, cuando tiene un objeto de 3 metros de ancho de vista, cada uno de los píxeles puede medir desde 2.5 micrómetros pico pico, o lo que es lo mismo, 0.1 milésimas de pulgada pico pico. O sea que tiene una precisión bastante alta. Pero esto va a depender de la distancia. Si la distancia, por ejemplo, se convierte en 30 metros, si nuestro objeto mide 30 metros, la resolución ya no será la misma. Tendríamos que multiplicar estos 2.5 micrómetros por 10, o sea que cada píxel podría medir desde 25 micrómetros pico pico en adelante. Esta cámara que se tiene a la izquierda es una cámara estándar para bajas frecuencias. La cámara de la derecha es una cámara de alta frecuencia. Entonces, al ser una cámara de alta frecuencia, pierde un poco de sensibilidad, podríamos decir, en la parte de la amplitud de vibración que puede medir. Prácticamente, de acuerdo a este dato, cada uno de los píxeles que va a medir en un objeto que tenga un campo de vista, o en cualquier toma que tenga un campo de vista de 3 metros, cada uno de los píxeles mínimamente podrá detectar de 5 micrómetros pico pico para arriba. Entonces, estas son algunas cosas que hay que tomar en cuenta para cuando se va a seleccionar la cámara. La selección de la cámara es muy importante, ya que esta nos va a definir desde qué nivel de vibración podemos medir y hasta qué frecuencia de vibración podemos medir. Otra parte importante en el equipamiento es la parte de la iluminación. Cuando uno toma cursos de amplificación de movimiento, además de saber análisis de vibraciones, tiene que aprender algo de fotografía. El uso de diferentes lentes es bastante entendible, la iluminación, el contraste, son cosas que se tienen que tomar en cuenta, porque si uno si no toma en cuenta estos aspectos que pueden parecer muy triviales al momento de sacar una fotografía con nuestro celular, al hacer una medición profesional, necesitamos asegurarnos de que nuestra toma no vaya a ser, por ejemplo, demasiado oscura o subexpuesta, como le dicen los fotógrafos, o que no tenga demasiado luz o que esté sobreexpuesta y que al final podamos conseguir una imagen nítida y clara, como sería la de la imagen de la derecha, que sería una imagen correcta. Y la parte que hace el análisis, el algoritmo, el software, BeefView en este caso, que es el que nosotros utilizamos, es el que va a procesar cada una de esas imágenes y hemos visto que cada uno de los puntos nos va a presentar los espectros FFT, pero tienen otras herramientas, como por ejemplo estos mapas de colores, donde nos permite identificar rápidamente cuáles son los puntos o las zonas con niveles de vibración más elevados. Ahí tenemos una escala desde el azul hasta el rojo, una escala tipo arcoíris, donde se puede ver directamente qué partes son las que menos están vibrando y cuáles son las que más están vibrando. En este caso, de esta imagen que tenemos, la parte que estaría vibrando más es la parte de los manómetros, de la entrada y de la salida de la bomba. Otra herramienta que es muy apreciada por los analistas de vibración es el análisis de fase. Fíjense que en este caso se tiene otra escala de colores y se utiliza una referencia, se coloca en una parte del objeto que se está midiendo, se coloca una referencia y los objetos que están, por ejemplo, con una fase de más 90 grados se tornan del color lila.
los objetos que están con un desfase de menos 90 grados se ponen como anaranjados. Y aquellos puntos que tienen un desfase de 180 grados deberían estar medio verdes, pero en nuestra imagen no hay una zona en la que haya un desfase de 180 grados. Y otra cosa que también es muy importante, otra herramienta muy importante, es poder hacer el análisis ODS en el dominio del tiempo. En el mapita, no en el mapa, en ese cuadro donde les mostraba que el análisis dinámico de sistemas se hace mediante análisis modal, se hace mediante análisis ODS, y el ODS se puede analizar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Habíamos mencionado de que la selección de la técnica en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo depende de si estamos midiendo un sistema estacionario o un sistema transitorio, podríamos así llamar. Va a depender, a ver, ¿cómo me estoy trabando un poco? A ver, cuando uno hace un análisis de un sistema estacionario, un análisis ODS, podría utilizar un analizador de vibraciones con solamente dos canales, un canal de referencia y un canal de medición. Pero cuando se hace una medición de ODS en un activo que no es estacionario, sino que tiene movimientos aleatorios y transitorios, no se puede utilizar solamente dos canales. Se necesitan múltiples canales. De ahí que existan sistemas de medición de ODS de 20 canales, de 40 canales o más canales, dependiendo de la complejidad del sistema. Una ventaja de poder hacer un análisis ODS mediante la captura de video de alta velocidad y alta resolución es de que tenemos una infinidad de canales. Tenemos miles de sensores que se estarían utilizando. Por lo tanto, no importa si la máquina que estamos midiendo o el sistema que estamos midiendo está en un estado estacionario, velocidad y carga constantes, o si, por ejemplo, está durante un arranque o una parada, o si tiene velocidades fluctuantes todo el tiempo, ¿no? De ahí la importancia de tener un algoritmo completo que nos permita hacer análisis ODS en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Bien, con esa introducción a estos diferentes tipos de análisis, les voy a mostrar algunos casos de estudio. Este es un caso de estudio muy interesante de un problema que se resuelve en un ventilador. Ahí se pueden ver algunos antecedentes. Estos ventiladores que se ven en las imágenes son máquinas bastante pequeñas que trabajan a velocidad de rotación constante y que su rodete tiene 8 paletas. Pero se ha determinado que existe un problema, porque a pesar de que los niveles de vibración son aceptables, las máquinas son muy ruidosas. Utilizando la amplificación de movimiento, se ha podido encontrar la parte de la carcasa que tiene, aquí se le ha puesto un nombre, entre comillas, carcasa en modo respiración. Fíjense este sector de aquí, cómo se va moviendo, ¿sí? Es como un segundo modo de vibración de esta sección que está sintonizada a la frecuencia del paso de paletas. ¿Qué es lo que permite este tipo de video hacer? Se puede ver directamente dónde rigidizar, ¿sí? Una persona que va a ver, un técnico de planta que va a ver este video, no va a empezar a rigidizar aquí, no va a rigidizar las patas, sino directamente va a rigidizar la zona que está en resonancia. Algo que quiero agregar aquí es de que si se puede apreciar en la parte superior de la máquina, inclusive hay un sensor que está monitoreando permanentemente la vibración, pero que en ningún caso podría detectar que hay este tipo de problema. Si se hiciera un análisis ODS convencional, se podría detectar ese tipo de problema haciendo una serie de mediciones de varios puntos donde estoy poniendo el láser en este momento para poder obtener ese tipo de animación.
Pasemos a otro caso, un poco más rápido. Este es el caso de un motor y una bomba, ¿sí? Tenemos el motor, a ver, se ha parado el movimiento. Aquí, ahora sí. Tenemos una vista de perfil del motor y de la bomba. Los movimientos que se tienen en este momento están filtrados a la velocidad de rotación, por eso nos dice vibración a 1x. Y en base a este tipo de movimiento, podemos saber qué problema puede tener la máquina. Y aquí entran los fundamentos del análisis de fase que estudian los analistas de vibración. Se puede ver que mientras la bomba está acercándose hacia nosotros, el motor se va alejando. Hay un cambio de fase de aproximadamente 180 grados, podríamos decir, y eso es un síntoma de desalineación o desalineamiento de ejes. Entonces, es muy fácil, yo creo, convencer a un cliente de que su máquina está desalineada para poder proceder con la corrección de alineación. Pasamos a ver otro caso de estudio. Ya no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Aquí tenemos una vista superior de un motor que está en la parte izquierda y un cojinete, una chumacera en la parte derecha. ¿Sí? Aquí tenemos un protector de acoplamiento y aquí tenemos una chumacera. ¿Alguien se anima a decir qué problema parece tener esta máquina? Se podría decir de que esta chumacera está vibrando excesivamente en la dirección axial, ¿sí? Hacia la izquierda y hacia la derecha de nuestra pantalla. Sin embargo, para poder decir que esta chumacera tiene un problema, no solamente basta con ver esta animación, ¿sí? Aquí no nos olvidemos que se está haciendo una multiplicación de movimiento o una amplificación del movimiento. Es necesario medir, es necesario ver en el mismo video a cuánto corresponde estos desplazamientos o estas velocidades de vibración y compararlos con una norma o compararlos con algún valor de referencia para saber si realmente existe un problema o no. ¿Sí? En este caso específico, esta máquina, esta chumacera, no tiene niveles de vibración elevados, aunque la amplificación parecería indicar que sí existe un problema, ¿no? Entonces, no se olviden, es importante seguir utilizando las mismas reglas del análisis de vibración para determinar si la máquina tiene un problema o no. Este es otro caso por demás interesante. Aquí se puede ver una estructura portante de un motor y en la parte de abajo está una bomba, donde en la captura de video se ha visto de que existe una vibración en la estructura portante. Primero, que esa vibración no es a la frecuencia de rotación del motor, sino es una frecuencia a 9 Hz. De acuerdo a este tipo de medición, ¿qué se podría decir de acuerdo a estos resultados? Que aparentemente es un problema de resonancia. Entonces, ¿cómo se elimina un problema de resonancia? Con las mismas técnicas que se hace el análisis dinámico completo. El ODS o el video ODS o este tipo de video de alta velocidad con multiplicación de movimiento necesita de un análisis modal adicional para determinar si esa estructura tiene una frecuencia natural de 9 Hz y para poder corregir el problema necesitaríamos adicionalmente hacer un análisis de elementos finitos, ¿sí? Esa es la forma en la que se hace el análisis dinámico de sistemas completo. Un caso de estudio más, solamente para mostrar que la versatilidad que se puede tener con este tipo de tecnología.
Estas tres imágenes que les estoy mostrando es un mismo sistema. Este es el motor, en la parte de abajo hay una bomba reciprocante, tiene su tubería de salida, la tubería de descarga. Este es el mismo motor visto de la parte de atrás. La tubería de descarga es esta que viene a la derecha, donde está mi láser, y continúa hacia el frente y llega por aquí. Ahora venimos a la imagen de la izquierda, donde la tubería de descarga viene por este codo y llega hasta este lugar. Entonces, con 3 tomas de video, se puede analizar qué partes de este sistema completo, ya no solamente la parte estática, sino también la parte, no solamente la parte dinámica que serían el motor y la bomba, sino las tuberías, si tienen o no un problema. Este es un caso que todavía lo estamos estudiando, pero quería presentárselos aquí para que se pueda apreciar cómo se puede apreciar rápidamente si es que hay alguna parte dinámica o estacionaria que pudiera tener problemas, y además se puede cuantificar. No solamente se puede decir, aquí parece que está vibrando mucho o no está vibrando nada, sino que también se puede ubicar un cursor en cada uno de estos píxeles y comparar con una norma. Si es el caso del motor y de la bomba, se compara con normas para equipos rotativos. Si es una parte de tubería, se compara con normas para tuberías, dependiendo del diámetro. Bien, entonces, a nuestro mapa que teníamos de sistemas de medición de vibraciones, correspondería agregar esta relativamente nueva tecnología. Yo digo relativamente nueva tecnología porque es algo que ya viene dando vueltas desde hace unos 5 o 6 años en diferentes lugares del mundo, y esta tecnología de la amplificación de movimiento entraría más o menos por esta zona. Es un equipo portátil y que nos sirve para hacer análisis de vibración avanzado, ¿no? Para resolver problemas específicos. No es algo que vamos a utilizar todos los meses como es lo que se hace con los vibrómetros o con los colectores de datos FFT para hacer un monitoreo de la evolución de los problemas, sino para encontrar causas raíz de problemas de difícil resolución. ¿Cuál es la solución que usted necesitaría? Actualmente, Vibroval, nuestra empresa, es representante exclusivo de Mechanical Solutions, que es una compañía norteamericana que desarrolla el software VibView. Nosotros podemos darles el servicio, pero también podemos suministrarles los equipos. Y podemos suministrarles los equipos y darles el entrenamiento que se necesita para operar estos equipos. Hoy en día estamos viendo Mechanical Solutions está haciendo, por ejemplo, un suministro a una compañía de Colombia, de todo el sistema, y nosotros como Vibroval, como entrenadores certificados por Mechanical Solutions, vamos a hacer el entrenamiento, ya que su cliente necesita un entrenamiento en español. Así que no se olviden, estamos aquí para poder resolver problemas de difícil resolución que nos tenga siempre que ver con máquinas. Pueden ser edificios, pueden ser estructuras, pueden ser tuberías. Esto es lo que tenía preparado para hoy, para el día de hoy, para ustedes. Si ustedes tienen alguna consulta, podría responderla ahora. Si no tienen consultas en este momento, no hay problema. Ahí les estoy dejando la dirección de nuestro sitio web y el correo electrónico al que ustedes pueden escribir en cualquier momento. Pero si tienen consultas, estoy dispuesto a responderlas. Buenas, les habla Osvaldo Rodríguez de Colombia. Buenos días, Osvaldo. Tengo una dudita respecto a la iluminación de los sistemas cuando vamos a tomar el video. Yo sé que en sitios iluminados artificialmente hay que eliminar esa luz y aplicar la luz de las lámparas que vienen con el sistema de Mechanical Solution.
Pero ¿qué pasa cuando estamos al aire libre? ¿Qué pasa cuando estamos con luz solar? Ok. Cuando se está con luz solar, Osvaldo, muchas gracias por la pregunta, es mucho más sencillo el trabajo. Esta diapositiva que les estoy mostrando ahora son todas tomadas con luz solar, ¿no? Entonces, la luz solar es la mejor que podemos utilizar para hacer una medición de video de alta velocidad y alta resolución. Cuando estamos en ambientes interiores, estamos indoors, ahí sí necesitamos utilizar los reflectores, pero afuera normalmente no se va a necesitar y las imágenes van a ser de mejor calidad que si se estuviera utilizando la iluminación artificial, Osvaldo. Ok, ok. O sea, quiere decir que con luz solar no necesitamos las lámparas del sistema, del equipo. Correcto, correcto, Osvaldo. Ok, ok. Tenemos un mensaje por el chat y José Rafael dice muchas gracias por la presentación, muy interesante. Bueno, si hay alguna otra consulta más, con gusto voy a intentar responderla. Pero sí, adelante, Osvaldo. Nuevamente, Osvaldo, Sí, yo adelante. por cuestiones fuera de mi voluntad, pues llegué un poco tarde a la presentación. ¿Me puede repetir su nombre? Mi nombre está aquí. Voy a poner la primera pantalla. A ver, ¿dónde está? Inicio. Ahí está. Mi nombre completo es Ervin Denis Espinosa Justiniano, pero los que me conocen me dicen Denis. Ah, ok, ok, sí, 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 listo. Eh, Podemos hablar en un futuro próximo acerca del entrenamiento, ¿verdad? sí, claro que sí, con todo gusto. Ya nosotros en Vibroval somos 2 personas las que ya hemos recibido el entrenamiento de Mechanical Solutions. Actualmente estamos haciendo varios servicios. Miren, esto nosotros con esta tecnología venimos trabajando desde el mes de enero y el 95% de los casos de estudio que les he presentado son nuestros. Estamos trabajando permanentemente con esto y ya estamos haciendo la traducción del curso de capacitación de Mechanical Solutions porque ellos nos han pedido que seamos sus instructores en español. Correcto, correcto. Esa es la idea, sí, señor. Ok. Bueno, Denis, entonces estaremos en continua comunicación de aquí para adelante. Cuando guste, Osvaldo. Gracias. A usted por las preguntas. Jorge Montesinos nos manda una pregunta por el chat. Dice, buen día. La temperatura del ambiente también tiene que ver en la medición. ¿Qué pasa si se tiene mucha temperatura? Bien, es una pregunta bastante interesante porque aquí tenemos que ver 2 cosas. Uno, de que la cámara tiene un rango de temperatura dentro del que va a operar correctamente, ¿sí? Y eso está en su especificación técnica. Si no me equivoco, es hasta 75 grados y desde menos 20 grados. Eso es por confirmar, ¿sí? ¿Qué pasa si la temperatura del ambiente es demasiado alta? Para el sistema de medición no va a ser posible obtener imágenes calibradas. Así que sería conveniente hacer las mediciones en un rango de temperaturas en el que la cámara, que es nuestro sensor, en un rango de temperatura en el que sea apropiado para esa cámara. Bien, ese sería por un lado el tema de la temperatura. Pero ¿qué pasa en otro lado? En el lado de que la máquina tenga, por ejemplo, un cambio de temperatura. ¿Sí? Supongamos que tenemos una turbina de gas o una turbina de vapor o un motor de combustión interna que está moviendo un compresor, donde las máquinas calientan mucho. ¿Sí? Ahí les tengo una noticia. Mechanical Solutions está desarrollando un módulo de software para poder hacer el monitoreo del crecimiento térmico
en base a estas mediciones, a este video de alta velocidad que se puede obtener con estas cámaras, ¿no? Entonces, si la máquina cambia mucho de temperatura y se van a generar crecimientos térmicos, con esta tecnología, dentro de poco, si no me equivoco, es para el cuarto trimestre de este año, se va a poder ver dinámicamente en el video cuánto se está dilatando esa máquina y cómo están cambiando sus niveles de vibración por estos cambios de temperatura, ¿sí? Espero haber respondido tu consulta, Jorge, pero es más o menos a lo que entiendo de tu consulta. Denis, buenos días, te habla Ronald Casilla, de Vallehermoso. ¿Qué tal, Ronald? Buen día. Buen día, Denis. Muy buena la presentación, interesante el nuevo producto que tiene. Denis, gracias. una consulta. El equipo necesita, no sé si escuché bien o no estaba muy atento a esa parte. ¿Puedes dejarlo, digamos, para programar, para que empiece a grabar, o necesitas tener siempre al operador cerca para realizarlo, digamos, ¿no? Bueno, que quisiera dejarlo yo, por ejemplo, en la noche, cuando vaya a arrancar mi máquina, muchas veces las unidades, sabes, ¿no? Que no están despachadas y necesitas hacer el monitoreo específico. ¿Es posible esa función o cómo, o necesitas siempre ahí al operador del equipo? Muy buena pregunta, Ronald. Muchas gracias. Es algo importante que hay que saber. Mira, hoy en día, actualmente, estas que son las cámaras, tienen un puerto que se va a utilizar dentro de poco para trigger, porque esta necesidad que tú tienes de que la cámara se active automáticamente es algo que ya Mechanical Solutions nos dijo que sus clientes ya les han pedido. Está también en desarrollo. Se está buscando un sensor que vaya a conectarse a la cámara y que sea el disparador o trigger para que, por decir, cuando una señal de relé se cierra, mande la señal a la cámara e inmediatamente empiece a hacer la medición. Actualmente no se tiene eso funcionando, se necesita que haya una persona dándole el on a la medición, pero sí está en desarrollo, Ronald. Las cámaras están listas, lo que falta es hacer un ajuste al software para que pueda iniciar automáticamente la medición con una señal externa. Carlos nos escribe, muy interesante la presentación. Muchas gracias, Denis. No, gracias a ti, Carlos, por la participación. Gracias a Ronald también por la consulta. Y bueno, ya estamos sobre la hora, ¿sí? No quiero quitarles más tiempo. Cada uno tiene que volver a sus labores. Y espero realmente que les haya gustado esta presentación. A todos los que han participado hoy, les vamos a mandar un correíto electrónico, ¿ya? Les vamos a mandar un correíto electrónico con un enlace a una encuesta para que nos puedan responder la encuesta, y después de la encuesta, a las personas que quieran, al final de la encuesta va a haber un campo en el que pregunten, ¿quiere recibir un certificado de participación de este seminario? Si ponen sí, me van a poner su nombre completo, la empresa, todo, y les vamos a mandar un certificado de participación de este seminario. Bien, nada más de mi parte. Muchísimas gracias por su presencia en abril, pero en mayo, no estamos en mayo, en junio tenemos un nuevo webinar sobre sistemas de vibraciones IoT. Espero que también estén presentes. Gracias, Sandro, gracias, David, gracias, Osvaldo, Ronald, Alex, Aníbal, Jorge, a todos los que han participado con las preguntas y mandado los mensajes, y a los que no, también. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Muchas gracias, Denis. Gracias, Denis. Buen día a todos. Buenos días. Hasta luego, Hasta luego. Denis. Buen día, Gracias. Hasta luego. Interesante presentación. Gracias, gracias.